Miqueas. Yo le invito a que me acompañe a Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 15. Hoy terminamos el capítulo 5 del libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 15. Y nuestro tema para hoy es el siguiente: la verdadera salvación de su pueblo. Así se titula nuestro sermón: la verdadera salvación de su pueblo. El pasado domingo nuestro sermón estaba titulado El Rey verdadero de su pueblo. Y hoy verán por qué esto tiene que ver con una continuación, la verdadera salvación de su pueblo. Así que le invito a que me acompañen en pie, aquel que pueda, para dar lectura a nuestro pasaje de Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 15. Dice así la palabra del Señor: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y con ira y furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Padre, gracias te damos por tu palabra hoy, Señor. Gracias por la reunión de los santos. Tú nos convocaste. Hoy tú nos llamaste, Señor, a estar aquí como iglesia. Pasaron muchas cosas esta semana, quizás estos últimos días, Señor. Tal vez estábamos hasta desanimados, pero tú nos traíste hasta aquí. Y nos traíste con el propósito de seguir recordando tu palabra, Señor, con el propósito de escuchar quién eres tú y tu poder y tu obra. Gracias porque pudimos cantarte cánticos a ti en esta hora, Señor. Gracias porque podemos afirmar una vez más que queremos vivir por fe y no por ver. Te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. ¿Te imaginas por un momento vivir en un país donde los habitantes, la cantidad de habitantes es aproximadamente, porque es mal contada, 1.4 billones de habitantes? Y en ese país de 1.4 billones de habitantes se adoran al menos a 300 millones de dioses diferentes. ¿Te imaginas vivir en un país donde hay tantas religiones y hay tantas y tantas oportunidades de tú escoger un Dios que no se pudo explicar el término y se tuvo que inventar una palabra, la palabra hinduismo? La palabra hinduismo es un término inventado para tratar de explicar las miles de religiones. Hinduismo en realidad no es una religión, hinduismo es como un grupo de religiones de esa región, de la India. Este país de 1.4 billones de habitantes, que tienen 300 millones de deidades, las personas allí tienen para escoger. Bueno, imagínense, si usted vive una vida promedio de 70 años allí, usted podrá todos los días de su vida escoger a una deidad diferente, a un Dios diferente, y nunca terminará. Y usted sabe que es interesante de la historia de las religiones en la India, que los dioses también tienen tiempo de expiración. O sea, los dioses también se agotan. Y cuando ellos se agotan, viene otro. Claro, los años que ellos viven, según la tradición hinduista, es millones de años. Pero tiene un límite. Llegará un día donde ese Dios que tú adoras todas las mañanas dejará de existir. Pero ¿te imaginas vivir en esa realidad? Vivir con tantas y tantas deidades alrededor, donde ellos pueden confiar en el Dios del oro,
confiar en el Dios del agua, confiar en el Dios de la lluvia, confiar en el Dios del sol, confiar en el Dios de la nube. Y tiene un Dios para cada cosa. Y sin embargo, qué infructuoso es, como la misma Biblia dice, porque apenas esos son imágenes, apenas todo eso son pedazos de madera, de metal, de oro, de plata, de lo que sea que esté construido ese ídolo. Pero por eso comencé con el número, mi hermano, es 1.4 billones de personas que viven así. Eso es demasiado. ¿Y qué tú y yo estamos haciendo por eso? El pastor se volvió loco, Hugo, y ahora quiere mandarlo para la India. No quisieron ir a Guatemala ni a Haití, ahora para la India. No, mi hermano. Bueno, si Dios envía aquí a alguien para la India, pues gloria a Dios. Pero ¿sabes qué queremos decir con esto? Que pensemos por un momento en esa realidad de todas estas personas que día a día se están perdiendo, que día a día están adorando todas estas deidades diferentes, estos ídolos diferentes. Y que oremos por ello. Hay algo que tú puedes hacer y es orar. Tú puedes hacer muchas cosas, usted lo sabe, para la misión, usted puede aportar, usted puede ir, pero usted puede orar, eso lo podemos hacer todos. Ore todos los días, que la luz de Cristo, que el Evangelio de Cristo brille en la India, brille allí en ese país donde millones de personas todos los días están perdidos. En el escenario que veremos en esta mañana, se darán cuenta por qué comienzo con esta ilustración. Y es porque en el escenario que veremos en esta mañana vamos a ver al pueblo de Dios, a Israel, el pueblo que había visto a Dios abrir el mar rojo y sacarlo de Egipto. El pueblo que había visto a Dios entrarlos a la tierra prometida al cruzar el Jordán, tumbar Jericó, derrotar a todos los pueblos paganos. Ese pueblo que había visto todas las maravillas también comenzó a coleccionar ídolos. Ese pueblo también fue tentado a adorar no solamente a Jehová Dios como el único Dios verdadero, sino que comenzó a ser tentado a adorar otros dioses alrededor. Y veremos cómo Dios responde a eso, mi hermano. Si algo usted se dará cuenta o se dio cuenta allá en esos últimos versículos de este capítulo 5, es que Dios es un Dios celoso, mi hermano. Celoso con su gloria. Eso significa que Dios no estará en un corazón que tiene otra cosa, otra persona en el trono. Mi hermano, Dios no comparte su gloria y su trono con nadie. De hecho, Cristo mismo en una ocasión dijo algo parecido cuando le dijo a un grupo de personas: ustedes no pueden servir a dos señores, porque van a amar a uno y van a aborrecer a otro. Mi hermano, el pueblo de Israel tenía que entender que en su corazón solamente había cabida para o el único Dios verdadero o para tener las deidades que ellos querían adorar. Pero Dios no iba a compartir su gloria. Dios no iba a permitir, como ocurría en otros tiempos, en templos paganos. ¿Usted sabe qué ocurría en otros templos paganos? Que usted podía ser un adorador de quien sea, y usted podía ir y ser el adorador de esa deidad y a la vez decir: ¿sabe qué? Yo quiero adorar a este y también adoro por el lado a Jesús. De hecho, volviendo a la India, usted sabe que la gente en la India no tendría problema en añadir a Jesús a uno como uno más de sus 300 millones de dioses. Con alguien en la India tú le dices: mira, vengo a hablarte de un Dios. Y ellos van a decir: qué bueno, tengo un Dios nuevo. Tengo uno más para adorar. Pero qué tal cuando tú le dices: no, pero es que este dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea que me está diciendo que los otros 300 millones de caminos no son caminos realmente, no me llevan a ninguna parte. Mi hermano, si algo Dios le va a mostrar al pueblo de Israel en el pasaje que tenemos delante en esta mañana, es que verdaderamente Él no comparte su gloria con nadie. Que Él es la verdadera salvación de su pueblo. Es una invitación este capítulo a que el pueblo mire a Dios y no mire a los ídolos que tienen alrededor. La pasada semana nosotros veíamos el sermón, este tema, de el rey verdadero de su pueblo. Ese rey, ¿se acuerdan de esos primeros versículos de Miqueas capítulo 5? Que se nos decía que se nos iba a levantar un señor en Belén. Que iba a nacer en Belén, era la profecía de que en Belén nacería el verdadero libertador del pueblo de Dios. De que en Belén nacería el verdadero rey del pueblo de Dios. Eso estuvimos viendo la pasada semana. Hoy continuaremos esta serie de sermones viendo este mensaje de esperanza que trae el profeta Miqueas en medio del juicio. Nunca se olviden de eso, mi hermano, porque ese es como el macro, eso es lo que está dominando todo el libro.
El libro de Miqueas es un libro de juicio. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a preparar este sermón o esta serie de sermones, algo que yo hago normalmente es comenzar a animar a algunos de ustedes, lo hice con algunos de ustedes, que le dije, oye, lee el libro de Miqueas y después podemos tener una conversación un poco sobre el libro, cuál fue tu impresión y ese tipo de cosas. Porque eso me ayuda a mí también a tener una impresión más amplia del libro que vamos a estudiar. Y yo recuerdo que por lo menos 2 de las personas a las cuales yo me acerqué me dijeron, oye, una me dijo, oye, ese libro es muy difícil. Y el otro me dijo, oye, ese libro está lleno de juicio. Es lo único que veo por todas partes, juicio. Y es interesante, porque esa no puede ser la primera impresión que nos llevemos cuando vemos el libro de Miqueas como un todo. Pero mi hermano, todavía nos faltan 2 capítulos completos. Pero hasta este punto, hasta el capítulo 5, usted ha visto la gracia de Dios ahí. Usted ha visto el Evangelio, usted ha visto a este Dios que se presenta como una figura de pastor. ¿Recuerdan cuando él dice que él iba a buscar a la que está coja? Él la iba a traer sobre sí. ¿Recuerdan todas esas imágenes que una y otra vez se presentan de este Dios trayendo esperanza al pueblo? O sea, sí es un libro de juicio. Porque Dios le estaba diciendo a este pueblo, oye, viene un juicio contra ustedes si ustedes no se arrepienten. Pero en medio de ese juicio, este libro lo que está trayendo, mi hermano, es como si Miqueas pusiera en alto la esperanza del Evangelio de Cristo. La esperanza del Evangelio, la única salida que ellos tendrían en medio de ese juicio, en medio de ese tiempo difícil, era mirar a Dios, no darle la espalda a Dios. Usted sabe que ese es el mismo mensaje del Evangelio. Usted sale de aquí, va allá a la plaza y predica, y usted le está diciendo a la gente, la única salida, la única esperanza está aquí. Viene un juicio contra el pecado, la ira de Dios contra el pecado, y las personas van a hacer 2 cosas: o mirar a Jesús con fe, o darle la espalda. Este pueblo, mi hermano, el pueblo de Israel en este momento tenía esas 2 opciones, y por eso Dios levantó al profeta Miqueas, para que los animara, en vez de darle la espalda a Dios, a que fueran a buscarlo a Él, a que pusieran su mirada en Él. Así que nuestro pasaje de esta mañana lo dividiremos en 2 secciones principales. Permítame comenzar con el versículo 7 al 9. Esta primera sección la hemos titulado Una victoria prometida. Yo no me puse de acuerdo con el pastor Ricardo, pero algo que yo me gozaba allá atrás cuando él traía era esta idea de la victoria que tenemos en Dios y cómo Dios nunca ha perdido una batalla y cómo Dios es el que le da la victoria a su pueblo. Y eso tiene que ver mucho con lo que veremos en esta mañana en el sermón. Así que va conmigo los versículos 7 al 9. Una victoria prometida. En medio de este juicio, Dios traería un pueblo a los asirios, luego a los babilonios, para destruir a Jerusalén, para traer un juicio sobre Jerusalén. Pero en medio de este juicio, Dios promete una victoria, Dios promete esperanza. Miren lo que dice el verso 7 de Miqueas capítulo 5. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. Luego noten el verso 8 nuevamente. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Así que noten esa primera descripción, esa línea. ¿Quién es el remanente de Jacob? ¿Por qué el profeta, cuando está hablando de que viene un juicio de Dios sobre el mismo pueblo de Dios, de momento dice, oye, pero va a haber un remanente? Va a haber un grupo. ¿Qué es un remanente? Es un grupo que va a salir aparte, que Dios lo va a guardar, que Dios lo va a proteger. Mi hermano, y usted tiene que pensar en el mensaje de toda la Biblia para entender quién es ese remanente. ¿Por qué Dios tenía que preservar a una parte del pueblo de Israel? ¿Por qué no destruirlo del todo? Dios es justo, Dios podía hacerlo. Esta gente lo que hacía era alejarse de Dios una y otra vez. Mi hermano, porque había una promesa. Había una promesa de que vendría un descendiente de Abraham, el padre de Israel. Que vendría un descendiente de David. Y esa promesa se tenía que cumplir, así que Dios siempre iba a guardar un remanente del pueblo. El pueblo no iba a ser destruido del todo. Pero es interesante que aunque este pasaje, en términos iniciales, esta profecía habla de cómo este pueblo iba a ir al cautiverio, iba a regresar en algún momento, ese remanente,
Los comentaristas bíblicos dicen, oye, pero Miqueas como profeta hace como muchos otros profetas en la Biblia, que cuando él habla de algo, habla de un cumplimiento inmediato, pero también siempre mira al futuro. Eso lo hacen muchos profetas en la Biblia. Hablan de algo que se va a cumplir en el momento, pero a su vez está apuntando al futuro. Y de momento habla de un remanente de Jacob. Eso, mi hermano, es una referencia en términos generales al pueblo de Dios. Porque noten lo que dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos. Y luego el verso 8 dice, el remanente de Jacob será entre las naciones. Y sabemos que cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra, pudo reconstruir un poco el templo, hasta esperar al Mesías, hasta esperar que naciera Cristo. Pero esta profecía va más allá de esto. Esta profecía, mis hermanos, va hablando o va pensando, o el profeta va trayendo esta imagen de un remanente, de un pueblo que es esparcido por las naciones. Piense en el mensaje de toda la Biblia, ¿cuál es el candidato? Un pueblo que es esparcido por todas las naciones, es el pueblo de Dios, es la iglesia, en nuestro tiempo. Así que, por un momento, este autor está llevando a los oyentes a que piensen en que Dios en algún momento tendrá un pueblo escogido por él, lo que él llama un remanente, que estará esparcido por toda la tierra. Oye, y los comentaristas bíblicos cuando presentan esta idea dicen, esto es parte de la realidad de hoy, un pueblo de Dios esparcido por toda la tierra, y tú eres parte de eso. Un pueblo de Dios que no solamente está contenido allí en Israel, como en los tiempos antiguos, cuando Dios estaba tratando específicamente con el pueblo de Israel, sino que había una promesa que se le dio a Abraham y se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y noten las descripciones que se dan de este remanente de Jacob. Se dice que será como la lluvia sobre la hierba, será como el rocío. Igual, los estudiosos bíblicos dicen, oye, estas son imágenes que quiere traer el profeta. El rocío tú lo planificas como hombre. No, tú estás durmiendo. O sea, cuando sale el rocío, tú estás durmiendo en tu cama. Y el rocío entonces en la mañana, tú te levantas, abres la puerta y ves las plantitas que tienes y ven que tienen ese rocío. Entonces, esto es una imagen de que así como tú no controlas eso, así como tú no puedes hacer nada, de hecho lo dice ahí, dice como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombre. No es el hombre el que brega con el rocío y la lluvia. El hombre no hace nada ahí, eso es algo que hace Dios. De igual forma, él está diciendo, este remanente, esto que yo estoy hablando de un pueblo de Dios, un remanente de Dios que estará entre todas las naciones, eso es algo que el hombre no puede hacer. Eso es algo que hay yo. Así que noten cómo esta profecía está mirando al futuro, a un momento cuando el remanente de Jacob, lo que es hoy el pueblo de Dios, estará esparcido en toda la tierra. Hermano, pero si algo también nos enseña esta idea, este versículo 7 y 8, es que Dios cumple sus promesas. Porque noten que Dios le dijo desde el inicio a Adán que él enviaría a la simiente de la mujer. Luego usted ve lo que le dijo a Abraham, y le dijo que de él vendría un descendiente. Y después usted ve lo que Dios le dijo a David, que Dios le daría un hijo a David que tendría un reino eterno. Y usted ve todas esas promesas que aparecen ahí en el Antiguo Testamento. Y lo ve cumplir cuando Dios le está diciendo a este pueblo que siempre quedará un remanente. Usted sabe que parte de lo que yo hago durante la semana, leer libros, la mayoría de ellos son de historia. Y muchos de esos libros de historia tienen que ver a veces con pueblos que desaparecieron. O sea, literalmente es muy interesante, pueblos que ya no existen. A Carlos le gusta eso. Si usted quiere hablar un día con Carlos, en una conversación que le interese, háblele de las civilizaciones que ya no existen. Así que, no tenía esto que interesante. Hay pueblos que literalmente como que desaparecieron del mapa. Y los historiadores están tratando de reconstruir la escena como detectives, buscando archivos, buscando la arqueología, buscando objetos debajo de la tierra. Y hay pueblos que literalmente se dice, ¿sabes qué? Se lo llevaron los aliens. Eso, usted sabe, ese es el extremo que llega allá, la gente.
como en forma de hipérbole, decir, oye, no hay ninguna explicación humana que pasó con este pueblo. Y como que no encuentra ninguna explicación humana, pero simplemente hoy tú te das cuenta que el pueblo desapareció. Eso ocurre mucho en la historia. Pueblos que simplemente en algún momento incluso fueron grandes imperios y desaparecieron del todo. Oye, tú me vienes a decir que este pueblo de Israel, pequeñito, que cuando tú ves el mapa del mundo antiguo, estaba Israel. ¿Y sabes quién tenían debajo? La gran potencia de Egipto. ¿Y sabes quién tenían encima? Asiria, Babilonia. ¿Y sabes quién tenían al oeste acá? Los filisteos que dominaban toda la costa y todo el Mediterráneo. Estaban rodeados por todas partes de grandes imperios. Ellos eran un pueblo pequeñito. Era muy fácil que cualquiera de esos imperios le pasara por encima y los destruyera, mi hermano, para siempre. Y borraran ese pueblo de la historia. Y nunca más existiera y tú y yo no volviéramos a hablar de ellos. Eso era posible. Si ellos se defendieran solos. Eso era posible, mi hermano, pero lo que nos muestra el registro bíblico es que era milagrosamente Dios estaba preservando un remanente. Milagrosamente Dios estaba preservando ese pueblo porque había una promesa que Dios iba a cumplir. Porque de ahí vendría el Salvador, de ahí vendría la simiente de la mujer. De ahí vendría Cristo. Así que aún ahí vemos esa promesa cumplida en esa idea de que Dios tenía un remanente, de que Dios estaba cuidando de manera especial a un pueblo. Usted sabe que ese cuidado especial hoy se aplica a su iglesia. Dios cuidando de manera especial a su pueblo. Mi hermano, Dios cuida a la creación. De hecho, Dios la sustenta, usted lo sabe. Dios cuida a los animales, Dios cuida a las plantas, Dios cuida a todo. Pero Dios pone especial atención sobre su pueblo, es un tesoro para Él, sobre su iglesia. Dios cuida a su iglesia. Bueno, eso no fue lo que dijo Cristo cuando dijo, ¿por qué ustedes se preocupan tanto si Dios cuida a los pájaros? ¿Cómo no los va a cuidar ustedes? Si Dios cuida la hierba del campo y la viste, ¿cómo no los va a vestir ustedes? Le decía Cristo allá en la bienaventuranza. Así que lo primero que tenemos aquí es esta escena donde miren lo que ocurre ahora en el versículo 9. Se le promete a este pueblo que va a estar esparcido por todas las naciones, a este remanente, a este pueblo que iba a pasar por mucho sufrimiento, pero que Dios iba a preservar. Se le promete algo. Versículo 9. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Noten esta victoria que se le promete al pueblo de Dios. Todos tus enemigos serán destruidos. Dios le estaba prometiendo a su pueblo. Oye, los enemigos de Israel en ese momento eran más grandes que Israel. Sí, por mucho. Por repito, Israel era pequeñito. Pero Dios le está diciendo, no, pero ustedes como pueblo mío destruirán a todos sus enemigos. Hermano, esa promesa aplicada a hoy al pueblo de Dios. ¿Sabes qué nos lleva a pensar? En Mateo 16, 18, cuando Cristo dice que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerían contra ella. O sea, la iglesia existe hasta hoy, hermano. La iglesia ha existido por 2000 años. Porque Dios la está guardando, porque Dios la está protegiendo, porque es su pueblo, porque es su especial tesoro. Y usted sabe cuántas veces en la historia han intentado derrotar la iglesia. Hoy el Imperio Romano no existe y la iglesia todavía existe. Y el Imperio Romano, con todo su esplendor y poder, intentó en un momento dado destruir la iglesia. Hoy Mao Zedong no está por todo esto, él murió, el dictador chino del siglo XX. Pero la iglesia continúa en China más viva que nunca. Y él había prometido junto a los suyos derrotar la iglesia. Derrotar y de que no hubiera más iglesias en China. Y hoy por hoy China es uno de los países donde más iglesias se están abriendo. Se meten con Dios como si pudieran pelear con Él. Sin saber estas promesas que Dios le da a su pueblo. Es Dios el que protege a su pueblo. Que todos los adversarios del pueblo de Dios van a ser destruidos. Hermano, en esta mañana, si usted es parte del pueblo de Dios y usted tiene el mensaje completo de la Biblia, usted sabe que a usted se le llama también un vencedor. De hecho, Pablo le llama así, Juan el apóstol le llama así a los cristianos, vencedor. Para mí siempre me encanta esta idea que cada vez que se presenta ese concepto de que usted es un vencedor, siempre se dice vencedor en Cristo.
No como el mensaje que se quiere traer allá afuera, un evangelio guau, que se te dice, no, tú eres un vencedor, tú eres un campeón, tú. Por tu propia capacidad o fuerza, no. Tú tienes el poder de derrotar a los enemigos, no, tú no tienes ningún poder. No lo tienes tú, no lo tengo yo. Es un poder que está en Cristo. Y usted sabe este tema de la guerra espiritual, que mucho se distorsiona esa idea. Mira, lea un libro, creo que se llama Hasta que ruja el león, de Miguel Núñez. Y muchos otros más, después les podemos recomendar algunos. Este tema de la guerra espiritual a veces se distorsiona tanto. Esta idea de que tú puedes pelear, bueno, nos encontramos en contextos donde incluso en un culto como este se invita a los creyentes a pelear con Satanás. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Qué poder tienes tú? Cristo es aquel que venció la muerte, el pecado, a Satanás. Y el poder que tú puedas tener no es un poder que viene de ti, mi hermano. Es un poder que tú lo tienes hoy porque está en Cristo, porque tú estás conectado a la vida, porque tú estás conectado a Cristo. Así que me encanta que la Biblia nos llame vencedores, pero siempre que nos llama vencedores, vencedores en Cristo. Tú tienes la victoria como parte del pueblo de Dios, pero es una victoria que se te adjudica. No fuiste tú. A ti no te costó nada. A Él le costó todo allí en la cruz obtener esa victoria y luego dejando la tumba vacía. Así que hasta este momento, miren qué hermosa la imagen, una victoria prometida. Oye, pero ahora viene lo interesante, porque este mensaje no solamente decirte que eres un vencedor en Cristo, aunque eso es una realidad, si estás en Cristo, has vencido. En este mensaje Dios no solamente quería decirle al pueblo, oye, ustedes tranquilos porque van a derrotar a todos los enemigos, nadie se podrá meter con el pueblo de Dios. No solamente era eso lo que Dios le quería decir. Luego vienen los versículos 10 al 15 de este pasaje, mi hermano. Es nuestro segundo y último punto. Y es donde entonces Dios le va a decir al pueblo, ¿por medio de qué vendrá esa victoria? ¿Cómo llegará esa victoria? Yo les estoy prometiendo, miren ahí el verso 9. Yo les estoy prometiendo que todos sus adversarios serán derrotados. El pueblo se podía poner orgulloso. El pueblo podía comenzar a decir, oye, mira cómo este Dios nos ha escogido porque somos muy fuertes. De hecho, es interesante que ya Dios se lo había dicho al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Yo no te escogí porque tú eras la nación más fuerte, ni porque era la más bonita, ni porque era la más riqueza que tenía. Así que este pueblo se podía enorgullecer pensando que Dios le iba a dar la victoria por medio de ellos mismos. De que ellos tenían un gran ejército, de que ellos tenían grandes recursos y por eso iban a obtener la victoria. Y Dios los baja del caballo. Literal. Esto no es solamente el dicho. Mírenlo aquí. Lo veremos en el próximo verso, en el verso 10. Dios entonces, mi hermano, desde el versículo 10 al 15, Dios le va a mostrar, nuestro segundo punto, los medios a través de los cuales se obtendría esa victoria. O sea, Dios promete al pueblo que serían vencedores, pero no era por su propio recurso. Dios les recuerda algo importante, que nos quiere recordar a nosotros esta mañana también. Dios le dice al pueblo que le quitaría, lo veremos ahora, los versos 10 al 15, todos aquellos recursos en los cuales ellos pudieran poner su confianza para obtener la victoria. Dios los iba a quitar. Para cuando al final Dios derrotara a todos sus enemigos, para cuando al final Dios les diera la victoria, ellos no se pudieran mirar a sí mismos y decir, qué fuertes somos, qué grandes somos, mira cómo derrotamos a todos nuestros enemigos. No, mi hermano, para que cuando al final ellos obtuvieran la victoria, en vez de mirarse a sí mismos, pudieran alzar su mirada a Dios y decirle, Señor, qué fuerte tú eres, el que derrotó todos los enemigos. Señor, qué grande tú eres, el que derrotó todos los enemigos. Pero miren conmigo, vamos a ver cómo el Señor presenta punto a punto esta idea de cómo Él les quitaría todos aquellos recursos donde ellos se recostaban. El Señor quitaría todo en lo cual ellos habían puesto su esperanza. Vean conmigo el verso 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Miren lo que está presentando esta idea. ¿Por qué Dios le dice al pueblo que Él iba a matar todos los caballos del pueblo y iba a destruir los carros? Cuando habla de los carros, está hablando de los carros de guerra, los carruajes, esos que ellos usaban.
¿Por qué Dios iba a hacer eso? Bueno, tienen que ir al Antiguo Testamento, especialmente desde el libro de Deuteronomio, donde se le había prohibido al pueblo, especialmente a los reyes y los líderes del pueblo de Israel, ir a Egipto a buscar caballos. ¿Sabes por qué? Porque en Egipto había buenos caballos, caballos de guerra. Y era una tentación para el pueblo de Israel pensar que si venía un ejército contra ellos, tranquilo, porque nosotros tenemos a Egipto allá abajo, ellos nos pueden proveer caballos y nos vamos a defender. Y una y otra vez Dios le había dicho eso. De hecho, miren conmigo este pasaje, lo dice muy claro. Isaías, capítulo 31, versículos 1 al 3. Acompáñenme allá un momento, porque aquí lo dice muy claro. Dios le estaba diciendo al pueblo una y otra vez, no pongan su esperanza a los caballos de guerra. Isaías capítulo 31, versículos 1 al 3 dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y miren el recordatorio que Dios le da al pueblo de Israel. Los egipcios son hombres y no Dios. Sus caballos son carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Dios le está diciendo al pueblo, oye, ¿ustedes quieren confiar en caballos? ¿Ustedes quieren confiar en los caballos de Egipto? Va a caer el ayudador y el ayudado. Dios lo puede derrotar a los dos. Y miren lo que le dice en el verso 1. ¿Por qué ustedes confían en caballos? ¿Por qué ustedes ponen su esperanza en carros y no miran al Santo de Israel? Oh, qué impresionante. Dios diciéndole, oye, ustedes quieren obtener la victoria sobre sus enemigos. ¿Por qué quieren ustedes buscar propios recursos humanos? ¿Por qué no me miran a mí? Dios le estaba diciendo a Israel. ¿Por qué no miran al Santo de Israel, al Dios poderoso? Oye, se olvidó esta gente del Dios que hizo la plaga de Egipto. Se olvidó esta gente del Dios que derrotó a los cananeos, a los filisteos. Se olvidó esta gente del Dios poderoso. Y de momento ahora querían confiar en los caballos de Egipto. Es por eso, mi hermano, que regresando a Miqueas, Dios le dice allá esa gran verdad: yo voy a destruir tus caballos, yo voy a destruir tus carros, para que no pongas tu confianza en ellos, para que te des cuenta que esta victoria que te estoy prometiendo yo en el verso 9, de que vas a derrotar todos tus enemigos, esta es una victoria que te la doy yo, no tú con tus propios recursos. De hecho, antes de regresar a la idea de Miqueas, me viene a la mente, hay un salmo, el Salmo 20. Miren este salmo que presenta esta misma idea o esta misma realidad. Salmo 20. Y mírenlo aquí, el verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esta es la oración del salmista cuando había aprendido esa realidad. Cuando había aprendido a no confiar en sus carros y en sus caballos. Pero noten, volviendo ahora sí al libro de Miqueas, a ese versículo 10, lo primero que Dios le dice a este pueblo: oye, yo derrotaré, yo haré matar a tus caballos, yo haré destruir tus carros, para que no pongas tu confianza en ellos. O sea, noten lo que Dios está haciendo aquí, mi hermano. Dios le estaba quitando a ellos los recursos en los cuales ellos podían poner su confianza. Porque era bien fácil para ellos, cuando venía el tiempo de guerra, decir: tranquilo, vamos al establo, ¿cuántos caballos de guerra tenemos? Y de momento la persona que estaba allí le decía: mira, tranquilo, que tenemos 10,000 unidades de caballería. Así que me voy a dormir tranquilo. Tenemos 5,000 carruajes. Así que me voy a dormir tranquilo. Y Dios de momento le dice: no, yo los voy a matar a todos los caballos. Los voy a destruir a todos los carros. ¿Te imaginas la gente? ¿Qué podía pensar? Pero miren lo que Dios estaba haciendo, verso 11. Haré también destruir las ciudades de tu tierra,
arruinaré toda tu fortaleza. Oye, Dios, estás haciendo algo ya que está pasando la raya, parece. Lo iba a dejar sin fortaleza. ¿Usted sabe lo que significa eso? Dejarlo sin fortaleza. Dejar sin fortaleza a una ciudad antigua. Bueno, vea el morro. ¿Usted sabe por qué se hizo esa fortaleza? Para proteger la ciudad. Por algo lo hicieron, porque venían corsarios, porque venían franceses, ingleses, piratas. Y por algo tuvieron que poner la fortaleza allí, esas murallas. ¿Qué pasaba si de momento un día un rey loco o un gobernante loco de esos que había en la historia de Puerto Rico español en ese tiempo, no ahora? Está aclarado. En ese tiempo, imagínate por un momento que dijera un día, oye, vamos a quitar toda la muralla. Oye, eso es una locura. Es una locura porque quitar toda la muralla, quitar toda la fortaleza, implicaría que el pueblo estaba a la merced de cualquier ejército enemigo. Pero de momento Dios le dice a este pueblo, ¿sabes qué? Yo voy a arruinar toda tu muralla. ¿Te imaginas por un momento la confusión del pueblo? Oye, Dios nos va a quitar los caballos. Dios nos va a quitar los carruajes. Dios nos va a quitar las fortalezas y las murallas que tenemos alrededor. Noten cada palabra que está ahí, son palabras fuertes. Yo destruiré, yo haré matar los caballos, yo arruinaré las ciudades. Son palabras muy fuertes que Dios está usando. Y son palabras que implican que Dios quitaría todo eso. Versículo 12. Es probablemente, usted vea la secuencia, es probable que alguien estuviera diciendo, oye, tranquilo, que nos quiten los caballos, está bien. De momento Dios le dice, te voy a quitar los carros también. Ah, pues está bien, tenemos la muralla. Le dice, te voy a quitar la muralla. Y diga, pues está bien, tenemos los hechiceros. Tenemos los adivinos del pueblo, los magos. Tranquilo, no tenemos muralla, pero tenemos magos. Tenemos hechiceros. Y Dios le dice en el versículo 12, yo haré destruir de tu mano las hechicerías y desapareceré a los agoreros. ¿Sabe quiénes eran los agoreros? Los magos, los adivinos. Yo los voy a sacar también, yo los voy a desaparecer. Siga la secuencia. ¿Qué era lo que les quedaba? Lo que ahora ellos podían decir, usted lo tiene en el texto. No tenemos muralla, no tenemos caballos, no tenemos carros, no tenemos hechiceros. Nos quedan los ídolos. Nos quedan esos ídolos que nosotros tenemos aún en nuestras casas, que quizás podemos refugiarnos en ellos cuando vengan los enemigos a atacarnos. Mi hermano, Dios es un Dios perfecto y cuando hace algo lo hace completo. Y le dice en el versículo 13, yo haré destruir también tus esculturas y tus imágenes en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Verso 14, note las palabras fuertes, vuelvo y repito, que él usa, arruinar, destruir. Verso 14, él dice, yo arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Yo me voy a encargar de destruir todo aquello en lo cual tú estás poniendo tu confianza que no sea yo. ¿Usted quiere el resumen de los versículos 10 al 14? Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Yo me encargaré de destruir todas las cosas en las cuales tú estés poniendo tu confianza que no sea yo. Tú confiabas en los caballos, los voy a quitar. Tú confiabas en las murallas, las voy a quitar. Tú confiabas en los hechiceros, los voy a desaparecer. Tú confiabas en los ídolos y en las imágenes de acera que tenía, las voy a quitar también. Pero hermano, ¿por qué Dios hizo esto? Esta es la clave de todo el sermón de hoy. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Sabe para qué? Para que ellos pusieran su esperanza en Dios y no en ellos mismos. Para que ellos aprendieran a confiar más en Dios. ¿Sabe que no necesitarían más murallas para refugiarse porque ahora Dios sería su refugio? Ya no necesitarían caballos de guerra ni un ejército porque Dios, el Dios de Israel, pelearía por ellos. Solo les quedaría a Dios. Y eso era suficiente. Dios les estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo les voy a quitar todo. Y lo único que se van a quedar es conmigo, con mi presencia con ustedes. Y eso es suficiente. Dios quería demostrarles eso, mi hermano. Y escuche bien, porque esto es una aplicación de nuestro sermón. A veces Dios te va a quitar todo lo que tienes para que te des cuenta que solo Él es lo que necesitas realmente. Y Dios le estaba quitando al pueblo todo lo que tenía. Todo aquello en lo cual ellos ponían su esperanza para que solamente lo pudieran mirar a Él. Hermano, pongamos nuestra mirada solo en Él y no en nosotros mismos ni en nuestros recursos.
¿Y usted sabe por qué esto es un punto de aplicación importante? Porque nos pasa a nosotros igual. Igualito que este pueblo. ¿No le ha pasado a usted que de momento usted tiene una crisis financiera y confía en unos recursos que ni siquiera son de ustedes? Y dice, estoy tranquilo porque, bueno, no tengo los chavitos que estaba planificando tener, pero tengo esta tarjetita de crédito. Cuidado con eso. Le habla la experiencia, cuidado con eso. Y yo sé que usted también sabe de eso. Y de momento dice, oye, déjame usar esto. ¿Y qué pasa cuando esa tarjeta de crédito se acaba? O de momento desaparece o llega al límite. Ah, no, tranquilo, yo saco otra. Ay. Problema mayor. Porque saca otra y se va a llenar también. Y llega un momento donde quiere sacar una tercera y ya no se la dan. O ya no puede. Así que por un momento dado, usted estuvo confiando primero en su sueldo y después en dinero ajeno. En bancos. Y Dios también lo va a llevar a usted un momento dado a decir, ¿sabes qué? Se acabó el dinero que estaba confiando, se acabaron esas tarjetitas de crédito que tiene alrededor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tienes que mirarme a mí. Oye, ese no era el paso 1. Era mejor evitarnos todo ese dolor. Este pueblo podía haber aprendido la lección desde el primer día y podía haber puesto su confianza en Dios. Pero cogió y puso su confianza en sus murallas, en sus caballos, en sus dioses, en sus ídolos, en todo lo demás. Y por eso Dios dijo, yo les voy a quitar todo eso. Para que ellos sepan que solamente pueden confiar en mí. Para que ellos sepan que yo soy su ayudador, no son los caballos, no son la fortaleza, solamente soy yo. Mi hermano, a veces Dios te va a quitar todo eso, todo lo que tú estés usando para recostarte. Esos ayudadores que tú pones ahí en tu vida, Dios los va a quitar para que lo tengas que mirar a Él. Hay un autor puritano, Thomas Watson, que decía, ¿sabes qué? Dios te va a quitar las muletas en las cuales tú te estás recostando. Esas muletas que no son Él, de las cuales tú te estás recostando, Dios las va a quitar. ¿Sabes para qué? Para que Él te sostenga. O sea, para que sea Él mismo el que te sostenga y no estés dependiendo de otra muleta o de otra cosa. Eso es lo que estaba haciendo Dios aquí en esta imagen, al final del capítulo 5, mi hermano. Pero me interesa mucho y no quiero pasar por alto ese versículo 13 y 14. Nuevamente, cuando Dios le dice a este pueblo que también iba a destruir sus ídolos, las imágenes. Sus ídolos serían destruidos y solamente Dios sería el rey en sus vidas. De hecho, noten la imagen del verso 14. Le dice, del verso 13, nunca más te inclinarás a las obras de ellos. Porque yo los voy a desaparecer, yo los voy a destruir, yo voy a cambiar tu corazón para que te des cuenta que yo soy el único Dios verdadero. Y no queremos pasar por alto este momento, mi hermano, sin resaltar esta idea de los ídolos que construyen nuestro corazón. Porque esta gente tenía a Acera y tenía muchos otros ídolos, una diosa pagana y muchas otras deidades paganas a las cuales ellos adoraban. Pero usted sabe que es un ídolo. Un ídolo es un sustituto que usted coloca en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y un ídolo puede ser, usted lo sabe, cualquier cosa. El reformador francés del siglo XVI, Juan Calvino, decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. O sea, nuestro corazón es perverso, siempre está fabricando ídolos, siempre está buscando algo para adorar. Siempre estamos adorando algo, el carro, la casa, el trabajo, el celular, cualquier cosa. Pero siempre estamos adorando algo. Un ídolo es un sustituto que hemos puesto en el lugar que solamente le debe corresponder al Señor. Una buena oración que podemos hacer hoy es decirle a Dios, Señor, ayúdame a no buscar en otra parte lo que solo puedo encontrar en ti. ¿Tú sabes por qué? Porque este pueblo estaba buscando en otra parte. O sea, en la fortaleza, en las murallas, en los caballos. Ellos estaban buscando lo que solamente Dios les podía dar, que era protección. La protección no se la daba a la muralla ni a los caballos, usted lo sabe, se la daba a Dios. Así que es una buena manera de nosotros mismos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a no buscar en otra parte, en un ídolo, lo que solamente me puedes dar tú. Protección, guía, ayuda.
bendición. ¿Y sabes cómo se acaba esta escena? Miren el último verso para nosotros en esta mañana. Versículo 15. Y con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron. Entonces que esta sección culmina el Señor presentando su ira en acción. Diciendo, oye, yo me levantaré, yo trabajaré con mi pueblo, le quitaré todo aquello en lo cual ellos están confiando para que solo confíen en mí. Y ellos van a ver cómo mi ira se va a derramar sobre todas las naciones que me rechazaron, sobre todas las naciones que fueron rebeldes a mí. Y note los términos, ira y furor. Usted sabe que esto es uno de los atributos de Dios más descuidados. Nos gusta mucho Juan 3.16, pero no nos gusta tanto Juan 3.36. Usted sabe que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted sabe que dice Juan 3.36, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, porque lo rechaza, la ira de Dios está sobre él. Entonces no ten la idea de la ira de Dios estando sobre los enemigos de Dios. Tú y yo por naturaleza, ¿sabes qué éramos? Enemigos de Dios. Tú y yo por naturaleza, lo que se supone que recibiéramos era la ira de Dios. Pero hubo alguien que se puso en el medio y dijo que esa ira la reciba yo. Ese fue Cristo, ese es el Evangelio. Esa ira que se supone que era sobre ti, la recibió Él para que tú recibieras algo que no merecías, que es misericordia. Cristo recibió la ira, mi hermano. La ira de Dios es algo serio. Dios se toma en serio el pecado. Hay un teólogo que define la ira de Dios diciendo, esto quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. Hay otro autor que dice que la ira de Dios es su santidad en acción. Él siendo santo y repeliendo todo lo que no es santo, todo lo que es pecado. Es una ira justa, la ira de Dios. Y aquí en el verso 15 dice que esa ira y ese furor de Dios va a caer sobre todos los enemigos de Dios. Y sabes que esto es una realidad para las personas de esa época, de que Dios de verdad iba a enviar su ira sobre los babilonios, sobre los asirios, sobre los enemigos del pueblo de Israel. Pero si usted sigue leyendo la Biblia, llega hasta el libro de Apocalipsis, se da cuenta que es igual al final de los tiempos. Dios va a derramar su ira sobre todos sus enemigos. ¿En qué parte de la historia vas a estar allí? ¿En qué parte estarás sobre aquellos que han recibido la misericordia de Dios y que por lo tanto ahora han sido guardados de la ira de Dios? Porque si no estás entre ellos, mi hermano, lo que queda es la ira de Dios. Y es la ira de un Dios infinito, es la ira de un Dios santo. Pero hoy, al considerar esa ira de Dios, qué bueno que la podemos recordar a través del tiempo que vivimos hoy, a través de Cristo. Ese Salvador que ya vino, que ya lidió con la ira de Dios, esa ira que merecíamos, para que tú y yo entonces pudiéramos recibir, como les dije hace unos minutos, su misericordia. Mi hermano, ya recogiendo la enseñanza de esta mañana, en Miqueas capítulo 5, versículos 7 al 15, Dios le promete la victoria al pueblo. Dios le dice, todos tus enemigos van a ser derrotados. Yo voy a tener un pueblo, un remanente, a pesar de que ese pueblo iba a sufrir, yo voy a tener un remanente que va a estar esparcido por todas las naciones. Eso lo va a hacer mi poder. Yo voy a destruir todos los enemigos. O sea, ustedes van a derrotar a todos los adversarios, tranquilos. Y entonces Dios después le da ese recordatorio importante de los versos 10 al 15. De que esa destrucción de todos los enemigos, de que esa victoria no era por su propia fuerza. De que Dios iba a quitar todo aquello en lo cual ellos habían puesto su confianza. Yo quiero terminar viendo un versículo del Nuevo Testamento que yo creo que también nos ayuda a resumir muy bien la realidad que tienes tú y yo hoy si estamos en Cristo y ahora hemos vencido. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y escuche bien, léalo en su Biblia, léalo en las pantallas, pero
Esté atento a lo que dice ahí ese pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, porque recoge muy bien la idea de usted, si es un creyente hoy, usted es un vencedor en Cristo. Y miren lo que usted ha vencido por medio de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante, y sabemos con certeza que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Escuche bien ahora, verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y miren la seguridad última que se nos da para aquel que ha vencido en Cristo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, qué gran bendición para nosotros en esta mañana. Si estamos en Cristo, hemos vencido sobre todo eso. Vea la lista. Sobre la muerte, sobre la vida, sobre los ángeles, sobre los principados. Y a mí me encanta siempre que considero este pasaje ver cómo Pablo usaba mucha hipérbole en muchas cosas. Y cómo Pablo dice, oye, mira, ni lo presente ni lo porvenir, o sea, ni lo que está hoy aquí entre nosotros, ni nada que se vaya a inventar en algún momento de la historia nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada, porque ahora somos, noten el verso 37, más que vencedores por medio de Él. No porque usted es fuerte, lo que tenía que aprender el pueblo de Israel. No porque tenían caballos, no porque tenían fortaleza, no porque tenían ídolos, no. Es por medio de Él, es por medio de Dios. Hermano, la victoria que Dios le da a su pueblo es por medio de su poder, para que solo Él se lleve la gloria. Dios no comparte su gloria. Y vuelvo y repito para terminar, a veces Dios te va a quitar todo lo que tienes, todo aquello que te estás recostando, para que te des cuenta que solo Él es suficiente. Para que solamente lo mires a Él. Dios le iba a quitar a esta gente todo, los caballos, la fortaleza, todos los recursos que ellos tenían, para que cuando al final de cuentas miraran alrededor y dijeran, ¿y ahora? Solamente nos queda mirar al Señor. No hay salvación para su pueblo fuera de Dios. No hay solución para tus problemas hoy fuera de Dios. No hay victoria para su pueblo fuera de Dios. Que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades, Señor. Verdades que conocemos, que hemos escuchado mucho, de que somos más que vencedores, pero que en el momento de las batallas, en el momento de la crisis, en el momento de los problemas, se nos olvida que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Se nos olvida que por medio de ti hemos vencido todo. Y recurrimos a nuestros propios recursos. Señor, en primer lugar queremos pedirte perdón, porque muchas veces hemos puesto nuestra fe en otras cosas que no eres tú. Muchas veces hemos tenido problemas y hemos querido solucionarlos nosotros mismos. Muchas veces hemos buscado ayuda en otro lugar que no eres tú. Señor, que así como tú hiciste con este pueblo, sabemos que lo harás en nuestra vida también. Que quitarás todas aquellas cosas en las cuales nosotros estamos poniendo nuestra esperanza. Para que cuando no nos quede nada, nos demos cuenta, Señor, que tú eres suficiente. Nos demos cuenta que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, estamos completos y tenemos la victoria. Gracias, Señor,
por guardar a tu pueblo, por cuidar a tu pueblo, por darle la victoria a tu pueblo. Esa victoria que tú obtuviste en la cruz, luego en la tumba vacía, allí resucitando. Gracias porque hoy somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, ayúdanos a no buscar en otra parte lo que podemos solamente encontrar en ti. Ayúdanos a no poner nuestra esperanza, nuestra mirada, Señor, nuestra fe en el dinero, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en la gente que tenemos alrededor. Ayúdanos hoy, Señor, a poner nuestra esperanza solamente en ti. No importa los problemas que estemos pasando en esta mañana, Señor, tú eres poderoso para darnos la victoria sobre eso. Ayúdanos hoy a dejar de tratar de resolver ese problema por nosotros mismos, Señor. Hoy algunos de nosotros quizás estamos haciendo eso. Y hoy nos rendimos. Hoy es un buen momento para, Señor, presentarnos delante de ti y decirte, Señor, me rindo, yo no voy a seguir luchando yo con mi fuerza esta situación. Yo te la entrego a ti. Oh Señor, que eso lo hagamos hoy como iglesia, recordando que la victoria solo la obtenemos por medio de ti para que tú al final te lleves toda la gloria. No fue por nosotros, no fue por nuestra fuerza, sino fue por tu fuerza y por tu poder, Señor. Gracias por tu palabra te damos en esta hora. A ti te adoramos y a ti te bendecimos, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Es importante que esta mañana, si tú estás aquí entre nosotros y no has puesto tu fe en Jesús, sabes que hasta este momento entonces no has escapado de la ira de Dios. La ira de un Dios justo, y eres un pecador que necesita correr a Cristo. Y las puertas de la misericordia de Cristo hoy están abiertas, como siempre abiertas, para tú correr a Él, para tú poner tu esperanza en Él, para tú reconocer que eres pecador y que necesitas la gracia de Cristo. Hoy es un día de salvación para ti, donde Dios te permite una vez más escuchar la palabra. Hoy tú puedes venir a Cristo. Ven a Él. Pon tu fe en Jesús. Nosotros como iglesia queremos acompañarte en este proceso. Ahí donde tú estás, tú puedes orar. Tú puedes acercarte a algunos de los líderes, a algunos de los hermanos de la iglesia. Si eres un hombre, aquí está Pastor Edgardo, está Hugo, está Carlos, está Gerardo, algún hermano por ahí, Pablo, Jorge, acércate a ellos. Si eres una dama también, María, aquel frente Rose, hay hermanos disponibles para que tú te acerques hoy antes de salir y le digas, ¿sabes qué? Yo no he puesto mi fe en Jesús verdaderamente. Hoy reconozco que soy un pecador y que solamente puedo ser librado de la ira de Dios y tener salvación y vida eterna a través de Cristo. Hoy es el día de salvación. Pero si ya tú has puesto tu fe en Jesús y eres un creyente que está luchando todos los días con este mundo caído, con el pecado que está alrededor tuyo y que habita en ti y en mí, hoy también es un buen día para decirle al Señor, como decíamos en la oración, Señor, me rindo, no voy a seguir luchando yo con mis fuerzas esto. Te lo entrego a ti. Un buen momento para que consideres y ores por eso y le digas, Señor, perdóname porque muchas veces he estado peleando yo con mi propio, utilizando la analogía, con mis propios caballos, con mi propia muralla, fortaleza, creyendo yo que puedo hacerlo. Cuando, Señor, eres tú el que tienes el poder, eres tú el que da la victoria. Hoy es un buen día también para orar por eso. Y ahí donde tú estás, decirle al Señor, ayúdame, Señor, a confiar en ti, a confiar más de lo que estoy confiando hoy. Y a saber que la victoria para cada situación de mi vida solamente está cuando pongo mi confianza y mi mirada en ti. Y considera también que Dios puede quitar, mi hermano, y no es que puede como posibilidad, es que lo va a hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Dios va a quitar todo eso que está colocando en el lugar que no le corresponde. Él es un Dios celoso por su gloria. Y Él quiere tu corazón completo, no a medias. Y si estás luchando con un ídolo también, es un buen momento para orar al Señor. Decirle, Señor, es que hay algo que está robando mi tiempo, mi atención, mi corazón. Señor, que yo pueda regresar hoy a que mi corazón solo te pertenezca a ti. Hoy es un buen momento también para orar por eso. Permítame nuevamente hacer esta oración junto a ustedes. Y aproveche este tiempo y ora al Señor. Si alguna de esas
realidades de las cuales hablamos hace un minuto es la realidad en tu vida. Aprovecha este momento y ora al Señor también. Padre, nuevamente estamos delante de ti, Señor. Y como iglesia en esta hora estamos meditando en tu palabra, en el sermón que escuchamos. Señor, y como iglesia te estamos pidiendo perdón porque probablemente hay ídolos en nuestra vida acercándose, acechando, queriendo buscar nuestra atención. Y hoy te pedimos perdón porque le hemos prestado tal vez nuestra atención a eso. Oh Señor, hoy te pedimos que tú los quites, así como ibas a hacer como este pueblo de Israel. Quítalos, Señor, de nuestra vida, de nuestras mentes. Y que nuestro corazón, nuestra atención solamente la dediquemos al único Dios verdadero. Oh Señor, pero también aquí hay algunos de nosotros que hoy estamos orando para pedirte que nos ayudes a quitar de una vez y por todas nuestra mirada de nosotros mismos y de nuestra propia fuerza y de nuestros propios recursos y poner nuestra mirada en ti y confiar más en ti, en tu poder y en tus recursos. Señor, ayúdanos hoy, te lo entregamos, la situación que sea, la entregamos en tus manos. No seguiremos nosotros luchando por nuestra propia fuerza, confiando en nosotros. Tú quitarás todas esas cosas, Señor, en las que hemos puesto nuestra confianza para que solamente te miremos a ti. Hoy queremos mirarte a ti, Señor, y decirle, nuestra esperanza no viene del dinero que tengamos en la cuenta de banco, de mi trabajo, de mi salud hoy. Mi esperanza viene de ti, Señor, solamente. De aquel Dios que nos amó y nos ha dado la victoria. Aquí tu iglesia, hoy como tu iglesia, oramos a ti, Señor. Y te pedimos que nos ayude a vivir lo que hemos orado en esta mañana. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos gracias y honra a ti. Amén. Mi hermano, que el Señor nos ayude a cada vez que usted escucha un sermón de la palabra del Señor, cada vez que usted la lee en su casa, Dios está llamándolo a que usted haga algo en su vida, a que usted cambie algo, que usted confíe más en Él, a que usted crezca en alguna área en su vida. Es importante, mi hermano, que usted se vaya siempre de su lectura bíblica y de un sermón, y de escuchar la palabra en un sermón, se vaya diciendo, oye, ¿y qué yo voy a hacer ahora con esto que escuché? ¿Cómo yo lo voy a vivir? ¿Cómo yo lo voy a aplicar? Vaya a su casa esta tarde, piense, vaya el texto otra vez, medite. En la semana, vaya meditando, Señor, tal vez hay un ídolo, sácalo. Señor, ¿en qué yo estoy confiando? Que no seas tú. Pídale al Señor que le vaya iluminando, mi hermano, y Dios en su gracia le va a abrir los ojos, porque quizás usted está ciego hoy, pero Dios le va a abrir los ojos y le va a mostrar que hay cosas quizás en las cuales usted está poniendo su confianza, que no es el Señor. Y pídale que Él las saque y que solamente su confianza esté en Él. Que el Señor nos ayude a hacer ese ejercicio para aplicar todas estas verdades que hemos nosotros escuchado en la palabra del Señor hoy.